Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de junio de 2021 de las PCU-NET de Química, pero del Tribunal de Buenos Aires. Primera parte que consta de 15 preguntas tipo test. Nos pregunta, ¿cuál de las siguientes reacciones es una reacción redox? Para identificar una reacción redox lo que tenemos que hacer es ver si hay algún cambio en el número de oxidación. Si aumenta el número de oxidación será una oxidación y si disminuye el número de oxidación es una reducción. De las tres reacciones planteadas vemos que es la primera donde hay un cambio de valencia. Por ejemplo, tenemos trióxido de dihierro, que tiene el hierro, tiene una valencia más 3, pasa a una valencia 0, así que vemos que el trióxido de dihierro se reduce a hierro sólido y el caso del monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono porque el carbono pasa de valencia más 2 a valencia más 4. Es la primera reacción, la opción A, la que sí verdaderamente vemos que es una reacción de oxidación-reducción o una reacción redox porque hay un cambio de valencia en la parte de los reactivos y los productos. La reacción B no observamos cambios porque el aluminio en la parte de reactivos del catión tiene una carga más 3, en la parte de sulfato de aluminio vemos que el aluminio tiene valencia también más 3, la valencia del azufre no cambia, la del oxígeno no cambia, y lo mismo pasaría con el monóxido de disodio, con agua que da ion sodio y ion hidróxido. Vemos que el sodio, el oxígeno y el hidrógeno tampoco cambia de valencia, ni de número de oxidación, que sería en este caso sería lo mismo. Así que la única que es una reacción redox es la reacción A. Señalar la respuesta incorrecta. A. El ácido acético es un ácido débil. B. El acetato es una base débil. Y C. El amoníaco es una base fuerte. De acuerdo con la teoría ácido-base Broglie-Lori, ácido es una especie química capaz de ceder protones a una base y base es una especie química capaz de aceptar protones de un ácido. En el caso del ácido acético, el ácido acético es un ácido débil, así que la afirmación A es correcta, porque un ácido débil es aquel que no está totalmente disociado en una disolución acuosa. El ácido acético nos va a dar lugar, con agua, nos va a dar lugar a ion acetato, que es la base conjugada. Es verdad que será una base conjugada fuerte relativamente hablando, fuerte en el sentido de comparado con la constante disociación del agua, pero realmente en términos tendríamos que decir que en realidad el ion acetato es una base débil, pero es más fuerte comparativamente hablando o relativamente hablando comparado con la constante de disociación del agua. Ácido fuerte es aquel que está totalmente disociado, así que el acetato es una base fuerte relativamente hablando, comparativamente con la constante disociación del agua, pero sigue siendo una base débil porque está parcialmente disociada. La que es incorrecta es el amoníaco. El amoníaco es una base fuerte. Fijaros que aquí tenemos el equilibrio del amoníaco, amoníaco más agua nos da ion amonio y iones hidróxido. El amoníaco es una base porque es una especie química capaz de aceptar protones de un ácido. Y es una base débil porque es una base que no está totalmente disociada en disolución acuosa. De hecho, el amoníaco tiene un valor de K sub B de 1,8 por 10 elevado menos 5. Y además es una base de Broglie-Lori, no es una base fuerte. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos se forma con 48 gramos de carbono y 8 gramos de hidrógeno? Tenemos las masas atómicas y podemos relacionar las cantidades de ambos elementos. Se puede obtener la fórmula empírica, como veis con esta relación, y vemos que la fórmula empírica sería una relación 2:1, es decir, hay 2 de hidrógeno por cada 1 de carbono, sería CH2, y de las fórmulas moleculares propuestas, la única que tiene una relación molar 2:1 sería C4H8. Pregunta 4, que es un principio de Le Chatelier. Tenemos 2 de monóxido de carbono gas más oxígeno, nos da 2 de dióxido de carbono, y nos dicen que a presión y temperatura constante, si aumenta la concentración de dióxido de carbono, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Esto sería cierto porque, según el principio de Le Chatelier, el principio de Chatelier dice que cualquier cambio en una de las variables que determinan el estado de equilibrio de un sistema causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido que tiende
a oponerse al cambio en la variable modificada. Entonces, la opción C, que dice que no se producirá ningún cambio en variar las concentraciones, eso es falso, se van a producir cambios. Y si se añade CO2, dióxido de carbono, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema se va a desplazar en el sentido en el que consuma esta sustancia, es decir, hacia la izquierda. Así que la opción A es correcta. Y por otro lado, la opción B, que dice si aumenta la presión total, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, esa afirmación es falsa, porque si aumenta la presión, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el sistema se desplazará en el sentido en el que se produzca un descenso de la presión, es decir, hacia donde disminuya el número de moléculas gaseosas en el equilibrio y en este caso hacia la formación de dióxido de carbono. La respuesta correcta es la opción A. Pregunta 5. El grupo de elementos de la tabla periódica con una capa de valencia NS2. Bueno, NS2 hace referencia al grupo 2, grupo 2A, alcalinotérreos. Vemos bloque S, así que los halógenos no, porque los halógenos sería NS2NP5 y los gases nobles serían NS2NP6. La respuesta correcta es la C, alcalinotérreos. Pregunta 6. Entre los siguientes compuestos indique cuál es el de mayor punto de ebullición. Bueno, esta pregunta es un poco compleja a la hora de justificarla, porque el punto de ebullición de una sustancia depende del tipo de fuerzas intermoleculares existentes en la misma, es decir, de la intensidad con la que se atraigan sus moléculas. Este será más grande en las sustancias que presenten enlaces intermoleculares de hidrógeno, más pequeño en las que presenten enlaces dipolo-dipolo y más pequeño aún en las que presenten fuerzas de dispersión de London. Recordemos que las fuerzas de dispersión de London se dan en todo tipo de sustancias, pero fundamentalmente en las sustancias no polares. Los enlaces dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares que no puedan formar enlaces de hidrógeno. Y el enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno, se forma cuando un átomo de hidrógeno que se encuentra unido a un átomo muy electronegativo, en este caso el oxígeno, se ve atraído a la vez por un par de electrones solitario perteneciente a un átomo muy electronegativo pequeño como nitrógeno, oxígeno o flúor de una molécula cercana. El que los puntos de ebullición de los ácidos sean más altos que el de los alcoholes se debe a que los ácidos forman dímeros estables. Y además el punto de ebullición aumenta también con el peso molecular de la sustancia, ya que también contribuyen a las fuerzas de dispersión de London y estas aumentan con la longitud de la cadena. Bueno, en este caso el elemento, por todo lo expuesto a todo lo que hemos expuesto anteriormente, el elemento que tendrá un punto de ebullición más alto será el alcohol, ¿no? Porque los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno. Aquí abajo también tenemos indicados por orden decreciente de punto de ebullición, pero donde vemos que se forman puentes de hidrógeno va a haber un mayor punto de ebullición y en este caso sería en la opción A, que es un alcohol. Pregunta 7. ¿Qué volumen de disolución de ácido sulfúrico 0,1 molar se necesita para neutralizar 10 mililitros de una disolución de 1 molar de hidróxido de sodio? Bueno, cuidado que aquí tenemos que hacer un ajuste estequiométrico. La ecuación química ajustada correspondiente entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Recordemos que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, reacciona con hidróxido de sodio dando sulfato de sodio y 2 de agua. Tenemos que ajustar la reacción y resolver este ejercicio desde una reacción química. Vemos que el número de moles de hidróxido de sodio será 1 molar, la molaridad la multiplicamos por el volumen en litros, que serían 10 mililitros, serían 0,01 litros por 1 molar, nos daría 0,01 moles de hidróxido de sodio. Hacemos la relación, vemos que por cada mol de ácido sulfúrico tenemos 2 moles de hidróxido de sodio, así que los moles de ácido sulfúrico serían 0,01 moles de hidróxido dividido entre 2, tendríamos 0,005 moles. Y a través de la ecuación de la fórmula de la molaridad, donde la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, despejamos el volumen en litros, el número de moles del ácido sulfúrico serían 0,005 moles dividido entre 0,1, obtenemos que la reacción ajustada necesitaremos un volumen de 0,05 litros, es decir,
50 mililitros de volumen de ácido sulfúrico para poder neutralizar 10 mililitros de una disolución de 1 molar, ¿de acuerdo? De hidróxido de sodio. En este caso, la respuesta correcta sería la opción A. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes moléculas tendrá mayor momento dipolar? Nos dan los datos de la electronegatividad, del hidrógeno, del cloro, del bromo y del silicio. Bueno, lo que tendremos que hacer primero es hacer la configuración electrónica y, de acuerdo con la notación del modelo de teoría, la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, vemos que el tetrahidruro de silicio es una molécula cuya distribución de ligandos y pares de electrones solitarios alrededor del átomo central se ajusta con una fórmula AX4, a la que corresponde un número estérico de 4, por lo que su disposición y geometría es tetraédrica. Y como el silicio tiene una electronegatividad de 1,96, es menos electronegativo que el hidrógeno, que tiene 2,20, los enlaces son polares y con esa geometría el resultante de los vectores del momento dipolar es nula y la molécula es no polar o apolar, porque vemos que el momento dipolar es 0, es nulo. Así que va a ser una molécula apolar. Entonces el momento polar no va a tener el mayor momento dipolar porque su momento dipolar es 0. Las dos restantes moléculas son polares y presentará mayor momento dipolar aquella en que sea mayor la diferencia de electronegatividad. Y de acuerdo con la escala de electronegatividad de Pauling que nos han proporcionado, las diferencias de electronegatividad existentes, por ejemplo, en el ácido clorhídrico sería una diferencia de 0,96 y en el bromuro de hidrógeno sería de 0,66. He indicado el momento dipolar del ácido clorhídrico, del HCl, que sería 1,08, y del ácido bromhídrico, que sería 0,79. Este dato, bueno, como lo he buscado y lo he indicado, pero vemos que la diferencia es mayor con el ácido clorhídrico, ¿vale? Y de electronegatividades, y así que la molécula con mayor momento dipolar será el ácido clorhídrico. Entonces, la respuesta correcta sería la opción B. Pregunta 9. ¿De qué tipo será la siguiente reacción? Bueno, aquí vemos que tenemos metanol con ácido metanoico o ácido fórmico, reaccionan para dar metanoato de metilo y agua. Bueno, claramente es una reacción de esterificación, es decir, la reacción que se da entre un alcohol y un ácido carboxílico es una reacción de esterificación, una reacción de condensación, y las sustancias resultantes de la misma son un éster y agua, como vemos en la reacción indicada en la pregunta 9. Indicar la respuesta correcta. Tenemos nitrógeno más hidrógeno, nos da 2 de amoníaco, nos dicen que el hidrógeno es el agente reductor, que el hidrógeno se reduce y que el nitrógeno es el agente reductor. Bueno, vemos que el nitrógeno pasa de valencia 0 a valencia menos 3, sufre una reacción de reducción, y el hidrógeno sufre una reacción de oxidación porque pasa de valencia 0 a valencia más 1. Así que en este caso la respuesta correcta, el hidrógeno es el agente reductor. Recordad que un agente reductor participa en una reacción de oxidación. Entonces, la reacción de oxidación, el agente reductor es el hidrógeno. Y la reacción de reducción, el agente oxidante es el nitrógeno. Perdón, el agente reductor es el hidrógeno y el agente oxidante es el nitrógeno. Recordar, un agente oxidante es un mangante, se reduce, está en una reacción de reducción, y un agente reductor es un perdedor, está en una reacción de oxidación. Así que la respuesta correcta es A, el hidrógeno es el agente reductor, porque el hidrógeno se oxida. La B te dice el oxígeno se reduce, no, se oxida, y el nitrógeno es el agente reductor, no, el nitrógeno es el agente oxidante. 11. Indicar la respuesta correcta. Nos dicen A, los metales alcalinos tienden a formar compuestos iónicos, B, los metales alcalinos son oxidantes fuertes, C, los oxidantes alcalinos tienen un valor muy alto del primer potencial de ionización. Bueno, repasemos un poquito de las características de los metales alcalinos como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Integran el grupo 1 de la tabla periódica, deben su nombre a la basicidad, la alcalinidad de sus compuestos. No existen en estado libre debido a su actividad química y constituyen casi el 5% de la composición de la corteza terrestre, especialmente el sodio y el potasio. Y poseen las siguientes propiedades. Tiene una configuración electrónica que es NS1,
tienen una baja primera energía de ionización, tanto menor según avanza en el grupo hacia abajo, tienen baja electronegatividad, tanto menor según se avanza el grupo hacia abajo, ¿vale? Tienen estado de oxidación habitualmente +1, forman siempre compuestos iónicos, tienen puntos de fusión y ebullición bastante bajos dentro de los metales, que son menores según se baja en el grupo, aunque todos son sólidos a temperatura ambiente, y tiene un marcado carácter reductor con potenciales estándar de reducción muy negativos, alrededor de -3 voltios, y que disminuye según descendemos en el grupo, con la excepción del litio, que es el elemento más reductor. Así que la opción B, que dice la respuesta correcta es que los metales tienden a formar compuestos iónicos. La opción B, que dice que los metales alcalinos son oxidantes fuertes, no, tienen un marcado carácter reductor. Y C, los metales alcalinos tienen un valor muy alto del primer potencial de ionización. Esto es falso, porque como bien hemos indicado, tienen una baja primera energía de ionización. La respuesta correcta es la opción A. Pregunta 12. Si el valor de K(A) para el ion del hidrógeno sulfato es 1 por 10 elevado menos 2, ¿cuál será su valor de K(B)? Bueno, podemos relacionar la constante, la fuerza de un ácido y su base conjugada, ¿vale? K(A) por K(B) es igual a constante de disociación del agua, o K(B) es igual a constante de disociación partido la K(A). Podemos calcularlo, 1 por 10 elevado a menos 14, y lo dividimos entre 1 por 10 elevado a menos 2, y nos sale que la K(B) para el hidrógeno sulfato es de 1 por 10 elevado a menos 12, ¿no? La respuesta correcta es la opción C. Pregunta 13. Los compuestos de hidróxido de calcio, sulfato de calcio y carbonato de calcio son respectivamente. Bueno, este ejercicio es de formulación. El hidróxido de calcio sería KOH2, porque la valencia del calcio es +2, la del hidróxido -1, -1 por 2, 2 menos 2, 0. El sulfato de calcio, el calcio es +2 y el ion sulfato tiene una carga -2, +2 menos 2, 0. Y el carbonato de calcio, pues el calcio tiene valencia +2 y el ion carbonato tiene una carga de -1, ¿no? En este caso, el ion carbonato, ¿no? CO3 menos 2, ¿no? +2 menos 2, 0. Bueno, la opción C es la opción correcta. No es muy difícil, simplemente es un ejercicio de formulación. En química inorgánica tenemos un compuesto, tenemos dos sales y tenemos un hidróxido. Pregunta 14. Nos dice una muestra de 2 gramos de un elemento metálico, tiene 3,01 por 10 elevado a 20 átomos de dicho elemento y nos piden la masa atómica de dicho átomo. Bueno, podemos hacer una relación por 2 gramos de X del elemento, lo dividimos entre 3,01 por 10 elevado a 22 átomos del elemento que no sabemos, lo multiplicamos por el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos por cada mol del átomo X, y nada, pues hacemos esta operación y nos da 40 gramos partido mol, es decir, 40 UMA, unidad internacional de masa atómica, por átomo. Así que la masa atómica del elemento que no sabemos, elemento X, es 40. Y última pregunta, nos preguntan cuál será el producto de solubilidad del dibromuro de plomo si su solubilidad en aguas a 25 grados es de S, es igual a 0,022 mol partido litro. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es escribir el equilibrio correspondiente a la disolución del bromuro de plomo, viene dado por la reacción que tenéis aquí, es un equilibrio heterogéneo de solubilidad, dibromuro de plomo nos da ion plomo más 2 de ion bromuro. La expresión de la constante de producto de solubilidad sería, equilibrio heterogéneo de los productos, sería la concentración del ion plomo por la concentración del ion bromo elevado a 2. Llamamos S la subida molar del dibromuro de plomo y considerando que el equilibrio, el plomo sería S y el bromuro sería 2S, y luego la expresión de KPS y KS en función de la solubilidad molar sería igual a 4S al cubo. Bueno, 4S al cubo, tenemos la S, 4 por 0,022 por 10, 4 por 0,022 por 10, 4 por 0,022 elevado a 3,
el s elevado a 3, nos daría 4,3 por 10 elevado a menos 5. La respuesta correcta sería la opción C. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que el vídeo os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad de las PC y de las PAU. Y nada, solo deciros que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!